Mis amados hermanos, mi saludo para ustedes en el santo nombre de Jesús. En esta tarde, con el favor del Señor, quiero decir algunas cosas, procurando de que cada uno tomemos conciencia de lo que debemos de ser y de que no somos llamados para dar el mal ejemplo, sino el buen ejemplo. Primero, en Corintios 5:17, allí dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo importante en este caso es que las cosas viejas pasaron, pero desafortunadamente vemos de que la mayoría de las veces y la mayoría de hermanos apenas hemos pasado de una religión a otra y eso no aprovecha a nadie, ni al que anda de iglesia en iglesia, ni tampoco al que está en una iglesia y no ha sido transformado por el Señor. Es natural que tenemos que apartarnos, como está escrito, de las personas que enseñan las doctrinas torcidas, que enseñan palabra que no es de Dios. Eso está escrito, que nos tenemos que apartar de ellos. Romanos capítulo 16, verso 17 y 2 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6, allí nos habla que debemos de apartarnos de los tales, de los que enseñan otra cosa y no conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero entonces, con esto no nos basta. Nos basta es el obedecer la palabra de Dios y en vivir como cristianos y dándole honor al Dios del cielo. Usted habrá oído a más de uno que ha tenido que decir, oiga, y ese es el cristiano. Y entonces dicen también, ese es disque el evangélico. Y óiganlo en la forma en que está o el predicador y mire lo que hace, mire la forma que vive, mire cómo explota, mire cómo roba, mire cómo miente, mire cómo hace esto y aquello. Y no debiera de ser. Estaba observando ahora un texto de las Escrituras acá en el libro de Jeremías, que Dios se quejaba de estas situaciones desde tiempos remotos. En el capítulo 5 y versículo 26, dijo Dios por medio del profeta, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Mucho cuidado con esto, señor predicador, que de pronto usted es uno de los que tiene la casa llena de cosas, así como las jaulas llenas de pájaros, es lo que dice aquí el Señor. Así están sus casas llenas de engaño, y se hicieron grandes y ricos a base de impiedad. Pero dejemos ese tema quietecito, que lo vaya examinando el predicador o el que quiere vivir a costa de los demás. Yo paso a veces por acá por cierto lugar donde un hombre humilde tenía un almacén y el local era de su propiedad. Pasó otro hermano, había otro hermano que era, por cierto, que aún los llamados ancianos de la iglesia, y ese le propuso negocio al tal, y el otro no sabía qué tanto valían las cosas, y le vendió el localcito. Los negociados le dijo, se lo compro, le doy tanto, y el tal, pensando que era plata, se lo vendió en 8 millones. A los pocos días, el hombre reaccionó en esa misma semana y le dijo, hermano, no puede ser, yo estoy aterrado del negocio que hice muy mal. ¿Por qué no dejamos ese negocio quieto, destratémonos? Y el tal dijo, no, señor, yo sí, le vendo otra vez el local, vale 80 millones. Se lo sacó, le robó 72 millones, ahí por así, y cuando el otro le pidió misericordia, no, señor, ya no había lugar para eso.
Y así por ese estilo, cuántas cosas estarán pasando dentro de la congregación. Yo he tenido que revisar nuestras predicaciones, porque a veces le decimos a las personas para evangelizarlos que la mejor solución para sus problemas es el Evangelio de Cristo, que se convierta al Evangelio y que allí dejarán las peleas del hogar, y de que allí de pronto la mujer no tiene peligro de que lo vaya a engañar, a traicionarlo, o él a ella. Pero hoy estamos viendo cosas tan raras, diferentes a eso. Vemos que aún en la mayoría de iglesias y mayoría de creyentes está sucediendo esto, de que la mujer se olvida que es creyente, que es cristiana, y no solo que es cristiana, sino también se olvida que es casada, y no le importa acostarse con otro y tener relaciones con otro. Y queda el predicador apenas diciendo: el Evangelio transforma a las personas, es nueva criatura, que en el Evangelio ya hay un nuevo hogar. Y no, lamentablemente no. Y digo lamentablemente no, porque la mayoría de creyentes no tienen la suficiente responsabilidad, o no tenemos la suficiente responsabilidad para honrar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esto entonces podríamos mirarlo como está escrito por allá, y que esto nos cabe a más de uno, lo que está escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 2, donde se queja el Espíritu Santo por medio del evangelista San Pablo, y comienza a recriminar precisamente aún a los predicadores, y que hoy se ve el engaño, el robo, la mentira y muchas cosas más en medio de los predicadores. Es donde se está viendo también mucha explotación, mucho robo, mucha mentira, mucho engaño. Bueno, pero allá, lo cierto es que no se nos haga extraño, porque nos dice la Sagrada Escritura: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Y si fueron hallados en su pueblo impíos, a veces uno no sabe cuál es ese, que nos parece que es tan buen hermano, tan buena hermana, y cuando acordamos resultó con un pie adelante y otro por allá, quién sabe a dónde. Fueron hallados en mi pueblo impíos, es lo que dice la palabra bendita del glorioso Dios. Y en Romanos dice: por lo cual es inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Se le está diciendo al impío que viene de impiedad, que se convierte, su hogar será una bendición, y que el convertido es esto y aquello, y pareciera que le estuviéramos predicando un evangelio diferente, o un Cristo no Salvador, porque estamos haciendo el que predica, el que enseña, o el que demuestra, el que carga Biblia, la que usa bata larga, el hermano que usa manga larga y todo aquello, haciendo lo mismo que el impío, haciendo lo mismo como si Cristo no hubiese obrado en nuestra vida. Y aquí dice: tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pero tú que juzgas haces lo mismo. Fueron hallados en mi pueblo impíos. Y deben haber impíos predicando. Deben haber impíos que muy encorbatados y ensacados en las plataformas, y son mentirosos y explotadores, como dice aquí, impíos, no arrepentidos, no nuevas criaturas, cambiaron de religión, pero no más. Y dice: mira, más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que escaparás del juicio? Porque lo que dice porque más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según la verdad. Entonces aquí comienza a decir: piensas que va a escapar porque es predicador, piensa que va a escapar porque es supuestamente evangélico, y tal vez sí, y piensa que va a escapar porque carga Biblia bajo el brazo, porque sube a las plataformas todo disfrazado como un payaso, con corbata, con mancornas, con pisa corbata, con saco y tal. ¿Piensa que va a escapar? Pues no. ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
pues la razón es clara y que no, y no será así. Tengo un texto que me duele en el alma para predicarlo y me duele de que se predique a personas y después resultemos haciendo lo contrario o haciendo lo mismo que hace aquel a quien estamos llamando a arrepentimiento. Y me duele este versículo que encontramos aquí en Romanos, en el capítulo 8, y en el versículo 19. Allí nos dice que los ojos de todos están esperando en la iglesia. Y primero, se nos dice que los ojos de todos estaban fijos en Jesús, Lucas 4. Eso está bien, Él no los defraudó, los ojos de todos estaban fijos en Él. Hoy los ojos de todos están fijos en la congregación, a ver qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que sabemos, qué es lo que enseñamos. Y en este dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Como quien dice, déjese ver hermano, déjese ver hermana, a ver qué es lo que ha aprendido y en qué nos puede ayudar a salvarnos. Me gustaría repetirlo. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y oiga más, responsabilidad que pesa sobre la verdadera iglesia, la verdadera, porque iglesias hay cantidades. Iglesia quiere decir asamblea, y Jesús no escatimó la palabra mi iglesia, es decir, mi asamblea, porque hay muchos que tienen sus asambleas y tal vez le ponen el nombre de Cristo, pero no da la medida, y Cristo no está por allí. Eso está más o menos como el muchachito de Omnis y Finés. Bueno, el de una de las muchachas de los hijos del sacerdote, que ellos no hacían lo que predicaban según Samuel capítulo 2 y sigue hasta el 4 y tal vez hasta el 5. Y que cuando fue a parir la muchacha dijo, pónganle por nombre Icabod, que quería decir sin gloria, quiere decir sin gloria, porque traspasada es la gloria de Jehová. Allí no está la gloria de Jehová, y en muchas iglesias no está la gloria de Jehová, aunque brinquen, aunque tiren babas lejísimo, aunque corcoven allí como picados de avispas, pero muchas iglesias no tienen la gloria de Jehová. Y se le llama Icabod, y eso está en el capítulo 3 o 4 de Primera de Samuel. Y entonces dice porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tenemos que saber si verdad somos hijos de Dios, si verdad tenemos la libertad gloriosa, porque la Biblia nos declara que si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres. Y debiéramos de tener en nosotros las palabras que habla en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, que dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero que la ley no podía transformar al hombre, pero que la gracia de Dios sí lo puede transformar. Entonces lo que nos dice el evangelista en estos versículos 8 es que nos ha librado de la ley del pecado, pero si todavía estamos por ahí arrastrando el pie, o aporreando el piso con los pies en un baile, en una verbena, todavía andamos con la cajetilla de cigarrillos, de tabacos o el aguardiente en el morral y tal vez allí mismo la Biblia. ¡Qué profanación! Y de esto habrán muchos, hay muchos y muchas, y me va a perdonar la franqueza con que voy a hablar, pero hay muchos que en el bolsillito pequeño del estuche de la Biblia, muchos y muchas,
La señora se viene dejando el marido en la casa, pero en el bolsillito de la Biblia encuentra condones porque no sabe qué aventura tendrá más adelante. Y hay hermanos que aún en ese mismo bolsillito, y tal vez alguno más secreto, allí carga condones porque siendo disque hermano y se va a tener una aventura sexual. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Dios mío? Y aquí dice, porque también la creación misma será liberada, o libertada, dice aquí ahora, de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios debemos ser libertados de la esclavitud, de la corrupción. No solo la corrupción de nuestra carne, porque algún día resucitaremos, pero si somos corrompidos en nuestros actos, en nuestros hechos, bien que no tiene por qué irnos. Estamos viendo templos muy llenos y lujosos y es donde muchos van por encontrarse con la novia, con la amante y no por encontrarse directamente con Cristo. Hay muchos que irán en son de Cristo, pero otros van con otros fines. Estoy hablando tan raro que no sé ni por qué. Entonces cuando dice la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios libertados de la corrupción no son corruptos, no son corrompidos. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando aún la redención del cuerpo, porque el alma ya debe estar redimida por la sangre redentora de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces mire que la creación está esperando y mirando en usted, y la esperanza de la creación es la iglesia. La iglesia, la esperanza es Cristo, naturalmente, es Dios, pero la iglesia es la que lleva y la que tiene el mensaje y en la que el mundo tiene puestos sus ojos. Es allí donde está la esperanza del mundo. Está primeramente en Cristo y después en los que somos salvados por Cristo. Al menos así lo está escribiendo aquí la palabra de Dios cuando dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El mundo espera, es la iglesia. La iglesia es la que debía dar el ejemplo. La iglesia es la que debía dar el mensaje. La iglesia es la que debía estar mostrando esta gloriosa salvación. Pero de pronto usted entra a un templo hoy con la esperanza de ser sano y lo que pasa es que le cobran más que lo que le cobra un médico porque le dicen si su enfermedad es grave. Tiene que depositar 300, 500 mil o hasta más. Si de pronto entra a la iglesia y tiene que dar 3, 4 ofrendas y los mandan de allí con los bolsillos sacudidos y usted entró con la esperanza de ser sano y salió con su enfermedad y salió también sin el dinero. Sin enfermedad salió peor porque le quitaron dinerito allá, el dinerito y la enfermedad también. Y estaba mirando de que pronto algunos allí les podían hacer algo por usted, pero resulta que los tales que se dicen ser cristianos no eran los verdaderos cristianos, sino que eran los verdaderos tipos que habla Jeremías capítulo 5 y versículo 26. Se encontró fue con esos, y usted iba en busca de un cristiano, usted iba en busca de un auxilio espiritual y aún material, porque la iglesia tiene también bendiciones espirituales y materiales para la humanidad. Pero resulta que salió más aporreado de lo que entró. Porque llegó y entonces se encontró, como está escrito por aquí, fueron hallados en mi pueblo impíos. Ve usted que 5 versículo 26 es el que nos dice estas cosas. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechando, como quien pone lazo. Pusieron trampa para cazar hombres. Oiga eso.
Pusieron trampa para cazar hombres. Pusieron trampa. Que una siembra. Que una ofrenda para que Dios lo bendiga. Y le ponen trampa y le ponen el nombre de Jesús por delante, que va a conseguir dinero, y le ponen trampa. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Se hicieron grandes y ricos, y se engordaron, y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Yo creo, me llamo predicador, pero no quiero ser esa clase de predicador, de los que está explotando, de los que se hace rico así por así, y ni se juzga la causa del pobre, ni del huérfano, ni de la viuda. ¿A dónde está esto, por Dios mío, Dios santo? ¿A dónde está? A mí se me enojó una vez un tipo porque le dije que no guardaba la ley del diezmo. Y porque él me vino a hacer reclamos que porque yo enseñaba que no había que diezmar. Le dije, sí, es que verdad, para ser salvos no hay que diezmar. Y le dije, usted no cumple la ley del diezmo. ¿Y aquí qué es lo que está diciendo Jeremías? Ahí está diciendo de que no violaron la causa del huérfano y de la viuda. Se hicieron prósperos, se hicieron ricos. Y a ver las partes de la viuda y las partes del huérfano, ¿dónde están? Y eso de los diezmos, le dije yo, pues usted no la guarda, y no la guarda, y no la guarda. Porque de esos diezmos, nos dice en el versículo 29 de Deuteronomio 14, vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hicieren tus manos. Y esto viene desde el versículo 22 y se titula nada menos la ley del diezmo. Y ahí está hablando del huérfano, ahí está hablando de la viuda, y aquí en Jeremías está diciendo también, no juzgaron la causa del huérfano, ni juzgaron la causa de la viuda, y se engordaron, y se hicieron ricos. Y se hicieron ricos. Y también se agrega el Altísimo diciendo, y fueron hallados en mi pueblo impíos, que acechaban y que ponían trampa para cazar hombres. Y se han hecho ricos con esto, cazando almas, para cazar alma de hombres. No lo va a olvidar usted, yo creo que no lo va a olvidar, y si es predicador menos. Está en Jeremías capítulo 5, el versículo 26. Hasta el versículo 28, y el 29 no es que sea, y el que sigue tampoco, porque dicen, se engordaron, dice el 28, se pusieron lustrosos. ¿Ha visto usted pastores flacos? ¿Cierto que eso es casi una lotería encontrar un pastor flaco? Se engordaron, se hicieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, y con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Pero oiga lo que dicen, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Ay, Señor Jesús, tenga piedad de todos. Y se agrega en el verso 30, cosa espantosa y fea es esta en la tierra. ¿Cómo así? Cosa espantosa y fea. ¿Y por qué? Porque fueron hallados en su pueblo impíos. Y eso es horrible. Ahí el 31 dice, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Pues, váyalo pensando, ¿qué va a hacer cuando llegue el día de la verdad? Esto está espantoso, aterrador, digo yo. Y gracias, Dios mío, porque me sacaste de por allá donde le voltean los bolsillos al revés, al huérfano, a la viuda y al pobre y a todo el que llegue, o a todo el que se descuide. Y está en Jeremías 5, 26 hasta el 31. Que Dios les bendiga, porque el mundo espera en la iglesia. El mundo espera la verdadera doctrina. El mundo quiere encontrar la verdadera iglesia. Y por eso está de roto en roto buscando a ver dónde la puede encontrar.
no la puede encontrar y todavía está al estilo de la novia en Cantares que dice, ¿has visto por aquí al que ama mi alma? Ahí está, lo está buscando, es la esposa y todavía está eso, de rincón en rincón, buscando los guardas de la ciudad y preguntándoles si han visto por allí al que ama nuestra alma. Dios tenga misericordia de nosotros y prediquemos por salvar un alma, prediquemos no por hacer un capital, prediquemos no por conseguir un buen carro, porque algunos predican diezmos de día y de noche porque le han puesto el ojo a un carro fino o a una moto fina o a una casa buena. Prediquemos porque veamos que las almas van en camino hacia el infierno y la esperanza de ellos está primeramente en Dios y después en la iglesia, que es donde debe de estar Dios, en la iglesia donde debe estar la verdad. Dios le bendiga y Dios le bendiga.